Para usted, ¿qué importancia representa la apertura de la frontera armenio-turca? Para mí personalmente es importante, pero no solamente para mí, también para Armenia. ¿Solamente lo necesita Armenia? Yo soy ciudadano turco y pertenezco a una comunidad armenia minoritaria. Por supuesto, quiero que haya lazos con Armenia, que las relaciones entre nuestra comunidad y nuestro país estén abiertas y seguras. En segundo lugar, quiero que haya entre los pueblos de Armenia y de Turquía, llamémosla, una normalización. Esto es necesario para la renovación psicológica. ¿Algo así le parece probable? ¿Por qué no? Si ambas partes adoptan una actitud democrática, pienso que el pasado ya no será incomprensible. Este periodista armenio, ciudadano turco, Hrant Dink, es un hombre de excepción. Fundador del semanario Agos, durante toda su vida lleva el combate por la libertad y la defensa de los derechos del hombre. Se hace abogado del deber, de la memoria y de la reconciliación turco-armenia. Cree en el diálogo, en su necesidad, en su urgencia. El sueño de Hrant, en primer lugar, era un mundo pacífico, que la Turquía pueda vivir en paz, a través del diálogo, la solución de los conflictos, de las intransigencias entre los pueblos, el acercamiento y la amistad entre Turquía y Armenia. Yo tenía 2 hermanos. Yo tenía cerca de 8 años. Mis hermanos tenían 6 y 4. Mi abuela todavía vivía en esta época. Ella nos llevó a la iglesia protestante armenia de Gedik Pasha, al orfanato que se encontraba en el sótano debajo de la iglesia. Ella nos llevó ahí porque mis padres se divorciaron y nosotros no podíamos quedarnos con ninguno de ellos. Hemos vivido en la calle. En el orfanato, en invierno no había problemas. Pero durante el verano teníamos la costumbre de pasar todo el día en el jardín de la iglesia. Era un jardín de cemento. La administración de la iglesia hizo los trámites para mejorar nuestras condiciones de vida. Encontraron y compraron un terreno a unos 100 kilómetros de Estambul. Estaba en Tuzla. Este campo de Tuzla, fundado y dirigido por Hrant Guselan, se hace día a día por el entusiasmo y el trabajo de los niños, un pequeño paraíso. En el caso de Hrant, habría podido, bajo la influencia de las dificultades de su infancia y de su familia, tener problemas y ser totalmente introvertido. Se produjo todo lo contrario. Sus frenos estaban en mal estado, no funcionaban, pero manejó con mucha paz el automóvil de su vida. Hrant siempre tuvo una preocupación por los más pequeños, los más pobres, y cuando Hrant creció, siguió normalmente las instituciones escolares tanto de la Iglesia Evangélica Armenia como de la Iglesia Apostólica Armenia. Era un espíritu muy abierto, muy crítico, en el sentido en que no aceptaba fácilmente las injusticias. Siempre tuvo sed de la verdad. Después de estudios de zoología, literatura y filosofía en la Universidad de Estambul, Hrant dirige con sus hermanos una librería y se interesa al mundo de la edición. Aguza su pluma y publica críticas literarias en los diarios de la comunidad armenia. Estamos en 1977, a la edad de 22 años, desposa a Raquel, una joven del orfanato de Gedik Pasha.
Son mariage avec Raquel a été aussi très important. Su matrimonio con Raquel fue muy importante porque Raquel es una mujer de Dios, una persona que realmente tiene una comunión con el Señor. Y juntos creo que formaron una pareja, una familia con sus hijos, que interpelaba de cierto modo porque vivían en Turquía, era de origen armenio y llevaban valores de alguna manera universales. Des valeurs en quelque sorte universelles. Oui, je crois que son souci de la vérité et de la justice. Sí, creo que su preocupación por la verdad y la justicia está unida por una parte con su origen, porque era parte de una minoría, pero también con su educación cristiana, con la influencia de los valores cristianos en su vida. De l'influence des valeurs chrétiennes dans sa vie. Con Raquel, Rand llega a ser responsable del campamento de Tuzla. Pero este pequeño paraíso será cerrado y tomado por el Estado en 1983. En 1980, su pelea por la justicia lo lleva a la cárcel, en una época en que los atentados del grupo armeno Asala aumentan las reacciones anti-armenias en Turquía. En los años 90, la radicalización de la sociedad y de la política turca para con las minorías le ayudan a comprender que ya es tiempo de dejar de lado la discreción y de defender abiertamente los derechos de su comunidad armenia. A veces lo toman por un loco, pero en 1996, Hrant Dink funda el diario Agos, La Senda en armenio, un semanario de 12 páginas, 10 en turco y 2 en armenio. Es la primera vez que un diario armenio se publica en turco. En Turquía, los últimos 30 años, la palabra armenio llega a ser en los medios nacionales y en la población casi un insulto. Armenio, la palabra armenio, todo lo que se llama armenio. En todo momento se insultaba al armenio y nosotros en general nos quedábamos sin reacción. Después pensamos, necesitamos crear un diario turco para protegernos de todas estas mentiras y exageraciones y para obtener un lugar de defensa frente al Estado y así dar a conocer los intereses de la comunidad armenia. Oral Çalışlar es periodista turco en Agos y en el diario Radical. Con Agos, Hrant empezó a ser conocido. Esto le permitió explicar en los diarios y en la televisión lo que quieren los armenios, lo que han sufrido y cómo las relaciones entre turcos y armenios pueden mejorar. Hrant decía que es necesario aceptar con seriedad nuestro pasado, que debemos confrontar nuestras historias respectivas. Solo así puede ser posible una verdadera relación. Deniz Tuna es abogada turca en el proceso de Hrant Dink. Nosotros, tanto en la escuela primaria o secundaria como en la universidad, hemos crecido en la ignorancia del problema armenio. Ignoramos lo que se vivió en 1915. No sabíamos siquiera que había un problema armenio que resolver en la política de Turquía y de Armenia. Yo y mi generación supimos de este problema solo hace muy poco. Extracto de una entrevista de Hrant Dink publicado por el diario Radical en febrero 2006. ¿Pero qué pasó en 1915? Si hay que poner un nombre sobre lo que pasó en 1915, no hay lugar en mi espíritu para la menor duda sobre este asunto. Pero no me preocupa mucho el problema de una apelación. Esta historia está interiorizada en lo más profundo de todos nosotros.
Lo que se vivió marcó profundamente nuestros cuerpos y nuestras personas. Esto es verdad para todos los armenios. El pastor René Leonian es presidente de la Iglesia Evangélica de Armenia. Con su señora, Silvia, vive en este país desde 1994. El genocidio es realmente una historia muy triste para los armenios. Hasta hoy día, a pesar de que ya pasó más de 90 años, cuando se habla a un armenio, sea originario de Armenia o de la diáspora en el mundo entero, el genocidio no puede dejar indiferente. 1,5 millones de armenios fueron masacrados en este tiempo, es decir, los 2/3 de la población armenia. Los sobrevivientes de este genocidio fueron exiliados en el mundo entero. Este genocidio no es una historia pasada y lejana. Está presente hasta hoy día. Cuando era pequeño, mi abuelo me contaba siempre, al hablar del genocidio, cómo mataron a mis tíos, cómo el resto de la familia dejó este país para huir, y fue así en cada familia. Esto significa que en cada una de estas familias el recuerdo del genocidio está vivo todavía. Fethiye Çetin es armenia y tiene ciudadanía turca. Es escritora y abogada para el proceso de Hrant Dink. Hrant era un hombre que destruía los tabús. El tabú de Turquía, que es considerado como el más importante y el más indestructible, es el tabú armenio. Y una de las figuras más importantes que hizo tambalear este tabú es Hrant. Hrant era una de estas figuras que logró que se pueda hablar sobre lo de 1915. Los turcos se inquietan por el proceso de reconocimiento de genocidio armenio, porque se extiende en círculos cada vez más amplios. ¿Cómo perciben los turcos este problema? ¿Finalmente este problema encontrará solución algún día? La administración del Estado, lo que llamamos el Estado profundo, no deja libertad. No quiere que pensemos, que hablemos libremente sobre este tema y aumenta cada vez más la presión. Y cada vez que los parlamentos europeos y los de otros países en el mundo reconocen el genocidio armenio, esto constituye una presión sobre Turquía. El pueblo sufre a su vez una presión, hace preguntas, ¿hubo genocidio, sí o no? Recordemos que se le enseñó lo contrario, el pueblo no conoce la verdad. Fue escondida al pueblo. Por supuesto, se escondió la verdad al pueblo. Más aún, se le enseñó lo opuesto. Se le dijo que no fueron los turcos quienes masacraron a los armenios, sino que los armenios masacraron a los turcos. Esto es lo que el pueblo sabe. Los turcos piensan que fueron traicionados por los armenios. La historia que se nos enseñó fue esta. No hemos matado o deportado a nadie sin razón. Fueron ellos, los armenios, los que nos han apuñalado por detrás. Los turcos tienen en su mente esta versión de la historia. Además, ser acusados de haber provocado un genocidio es una cosa inaceptable para ellos, ya que tienen un acercamiento subjetivo de la historia. Conocen la historia tal como se la han contado y no ven necesidad de discutir lo que para ellos es la realidad. Crearon un nuevo ciudadano, una nueva identidad que se llama turca, y esta tiene su historia, su cultura. Pero se trata de una historia de una cultura artificial. Y si esta identidad se hace inexistente con la revelación de la verdad de la historia, se produce un terremoto. Si esta identidad se desploma, este país se desploma.
Yo no pongo en entredicho la realidad del genocidio, y esto lo digo dentro de Turquía. En realidad, este término, hasta en mi boca, no tiene importancia. Lo que sé es que tomaron la tierra y deportaron los habitantes. Hace 4.000 años que el pueblo vivía allí. Es lo que dije a los diputados del Parlamento turco. Les dije, aun cuando hubieran tomado y transportado este pueblo a otros lugares en aviones de oro, estos actos constituirían todavía un genocidio, porque han cortado el pueblo de sus raíces, de sus tierras y de la cultura que había desarrollado. Ahora, si los armenios se pelean con ustedes y con ellos mismos, es porque en realidad buscan sus raíces. Tienen conflicto con sus raíces que ustedes cortaron. Para cualquier pueblo, confrontarse con su historia no es cosa fácil, sobre todo cuando se habla de un genocidio. No es fácil para nosotros. Hrant Dink provocó mucho impacto con la publicación del diario Agos y también al hablar en emisiones de televisión, en conferencias. Tuvo un papel importante para romper los datos enraizados en nosotros. Por ejemplo, si yo tomo mi caso personal, tomé conciencia que no conocía bien a los armenios hasta que me encontré con Hrant. Sin embargo, hemos vivido con los armenios. El socio de mi abuelo era armenio, se llamaba Agop, un ferretero. Pero la verdad de su historia, de su vida en Turquía, aprendí a conocerla por primera vez con Hrant. Pakrat Estukian es periodista armenio y tiene ciudadanía turca. Es miembro del comité de redacción de Agos. Hemos visto que muchas causas y reivindicaciones justas pueden transformarse en injustas si se expresan con fuerza y violencia. Pierden así su sentido primero. Y Hrant sabía muy bien que no es posible con la fuerza de obligar a una persona a hacer algo. Sabía que hay que ayudarla a entender, que hay que llevarla a pensar. Hrant no dijo, ustedes deben primero aprender y aceptar que ustedes provocaron el genocidio, y después hablaremos. No dijo tal cosa. De lo contrario, decía, vengan y hablemos. Yo les contaré de mi familia, mi ciudad, yo les contaré de mi pueblo y de todo lo que nos ha pasado. Pero escuchémonos unos a otros primero y ustedes también nos contarán y yo les escucharé. Así, para Hrant, lo esencial no era afirmar o negar el genocidio, sino hablar. Extracto de un artículo escrito por Hrant Dink en junio 2006. Defender el vivir juntos, eso debe ser nuestro objetivo. El vivir en paralelo nunca pudo a lo largo de la historia traer la más mínima solución a los problemas de este mundo. Grigor Agabaloglu nació en una familia armenia. Creció hasta la edad de los 18 años en las cercanías de Malatya, una ciudad del centro del país. Hoy padre de 2 niños con su mujer María, es pastor de la iglesia evangélica armenia del barrio de Gedikpacha, en Istambul. Yo era profesor de historia turca, había terminado los estudios, pero el gobierno no me dio ningún trabajo. Me dijo que no había un lugar dispuesto. Todos mis compañeros tuvieron un puesto en las escuelas turcas, pero para mí no había puesto libre.
Con respecto al genocidio, se barajan muchas razones, pero para nosotros que vivimos en Turquía sabemos muy bien que hay dos razones. La primera es porque somos armenios, la segunda porque somos cristianos. Y hasta hoy, de cierta manera, seguimos en lo mismo. Se nos dice siempre, ¿por qué no te haces turco? ¿Por qué no te haces musulmán? Siempre están estas presiones sobre nosotros. Nos oprimen, nos persiguen. Hoy, en la iglesia de Gedikpaşa, en el centro de Estambul, están juntos armenios y turcos, reunidos para orar en el culto con Pastor Krikor. Leemos en la Biblia que no es a través del poder ni de las fuerzas, sino por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios tiene poder sobre todo. Si crees en Dios, si tienes confianza en Dios, estés donde estés, cualquiera sea la posición en que te encuentres, sabe lo que tu Dios, que es muy poderoso, te va a dar la victoria. Tengan siempre confianza en Dios. El Señor me llamó, me visitó, yo me convertí. Yo vivo en este país, mi país natal. Aquí he sufrido mucho porque soy armenio y cristiano. Pero cuando conocí a Jesús, su verdad, cuando conocí al Evangelio, en ese momento también aprendí a perdonar. Perdonar, amar, las dos cosas juntas son muy importantes. Jesús nos enseña estas dos cosas. Randink, ¿tienes amigos turcos? Por supuesto. ¿Qué piensan ellos de tus ideas? Tengo muchos amigos que reconocen el genocidio, saben la verdad. Tengo también amigos que no pueden reconocer que hubo un genocidio, pero hacen esfuerzos para tener un acercamiento acogedor. Tienen preguntas. Yo por lo general les ayudo. Rand era una persona que creía que cambiar la Turquía y el mundo era posible. Uno puede quedarse solamente con gente que se parece así. Pero Rand tocaba gente con opiniones diferentes, trataba de transformarlos y créanme, era muy, muy eficaz. Rand era un verdadero puente. Era este puente en Turquía entre los armenios y los demás grupos étnicos. En el número de Agos, fechado el 23 de enero de 2004, Hrant Dink escribía sobre la identidad armenia. Los armenios trataron de vivir su identidad a través de una exigencia de la verdad sobre el genocidio. Esto terminó siendo la esencia misma de su identidad. Pero el principal elemento que esconde la formación de la identidad armenia y que funciona como un tumor canceroso es la obsesión turca. Y el principal problema es de saber si los armenios serán capaces de liberar su propia identidad de esta obsesión turca. Para nosotros que vivimos en Turquía tenemos un medicamento que nos sana de este trauma. Es el poder vivir con los turcos. Sin embargo, amenazado sin cesar por las fuerzas de la sombra que desde siempre desean callarlo, Hrant Dink escribe: Fui condenado a 6 meses de cárcel con pena remitida por un delito que no cometí. Se llama insulto a la identidad nacional turca, según el artículo 301.
En marzo se abrirá el proceso intentado en mi contra por haber afirmado esto es un genocidio. Bajo el efecto de una desinformación nauseabunda, han logrado crear una masa no pequeña de personas que ven en Hrant Dink un hombre que insulta a la identidad turca. Los discos de mi computador se repletan de estas frases cargadas de ira y de amenazas. ¿Quién sabe a cuántas otras injusticias seré nuevamente confrontado? En sus últimos escritos sabía que lo iban a matar. Él lo sentía. Pero éramos nosotros quienes no entendíamos. Esa tarde del 19 de enero de 2007, Hrant Dink, delante de las oficinas de su diario, Agos, es asesinado en una de las más grandes vías de la ciudad de Estambul. Ese día, una de las voces con más coraje y con más libertad en Turquía se apagó. La esposa de Hrant Dink, Raquel, mujer armenia, se expresa en turco delante de todas las cadenas de televisión públicas y privadas de Turquía. En la Biblia, en Juan capítulo 15, versículo 13, Jesús dice: no hay amor más grande que dar su vida por sus amigos. Hoy es un nuevo día en que la luz va a surgir de las tinieblas. Hermanos míos, es su amor por la verdad, su amor por la transparencia, su amor por sus amigos que lo han llevado hasta aquí. Su desafío contra el miedo lo hizo crecer. ¿Quién, amado mío, puede olvidar todo lo que has hecho, todo lo que has dicho? ¿Qué obscuridad puede hacernos olvidar esto, mi amado? ¿Nos lo hará olvidar el miedo, mi amado? ¿O la persecución? ¿O será el placer y el disfrute de este mundo, mi amado? No, ninguna tiniebla puede hacérnoslo olvidar, amado mío. Te he escrito mi carta de amor, mi bien amado. Yo también tuve que pagar caro este rescate, amor mío. Gracias a Jesús he podido escribir estas palabras. Démosle las gracias que merece, amor mío. Demos a cada uno lo que le corresponde, amor mío. Mataron físicamente a Hrant, pero ellos mismos se extrañaron porque este asesinato de repente dio nacimiento a centenares de miles de Hrant Dinks. El pueblo se lanzó en la calle y gritó: todos somos los Hrant Dinks. Por primera vez en Turquía, los kurdos, los armenios, los turcos de derecha e izquierda, todos estábamos allí, religiosos, musulmanes, islamistas o de varios cuerpos políticos para Hrant, se reunieron. Nunca hemos visto tal muchedumbre en Turquía, tal vez desde los años 80. Era la primera vez que se veía tal muchedumbre. Yo encuentro eso muy importante. Cuando personas como Hrant Dink tratan de fomentar una forma de diálogo entre armenios y turcos,
eso nos obliga y me obliga a preguntarnos varias cosas. Comment pardonner à quelqu'un qui vous a ¿Cómo perdonar a alguien que lo masacró, que le hizo daño, mientras esta persona no quiere reconocer su Cette falta? personne ne veut pas reconnaître sa faute. Est-ce possible? ¿Es eso posible? J'avoue que c'est un gros Confieso problème que es un gran problema para mí también. pour moi aussi. Et j'essaie avec l'aide de Trato Dieu con la ayuda de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, de comprender lo que Dios espera de mí. Et j'ai compris la chose suivante. Entendí lo siguiente. J'ai réalisé He entendido Dieu que Dios me ama y que Dios me ama independientemente del hecho que le pida o no perdón. le cœur de Dieu El corazón de Dios es un corazón de perdón. c'est Es una force fuerza qui que libera. J'ai compris que si je suis capable Entendí de que pardonner si soy capaz de perdonar a mi enemigo, à celui qui m'a entonces fait du tort, yo soy quien es liberado alors c'est moi qui interiormente. suis libéré intérieurement. Cela ne change rien en réalité. En realidad, à la esto no faute cambia nada a la falta del turco o de quien sea cometida contra los vis-à-vis armenios. des Arméniens. Ça, c'est le problème Esto entre es el problema entre la persona que cometió la falta y Dios. Moi, je ne Yo peux no pas puedo résoudre resolver ce este problème. problema, pero yo puedo resolver mi problema interior y ser liberado de este Libéré peso de la historia. poids de l'histoire. Lorsque j'essaie de Cuando trato de hablar de esta liberación interior en mi relación con Dios, dans mon rapport en mi intimidad con Dios, está lejos de mí la idea de misionar, de poner de lado la cuestión del genocidio. mettre la question du génocide de côté. Et je continuerai aujourd'hui Y continuaré hoy a trabajar para que la verdad, la justicia sean proclamadas con respecto de esta realidad del genocidio. par rapport à cette réalité du génocide. Si j'arrive à pardonner, Si llego a perdonar al turco, aunque el turco no me pida perdón, es en primer lugar una liberación para mí. pardon, El perdón es una fuerza que libera, que me libera interiormente. Para este mes podemos rezar para que este acercamiento, este diálogo, esta amistad entre los pueblos turco y armenio pueda seguir construyéndose en la verdad y en el perdón. La palabra de Dios de este mes en el versículo 11 del Salmo 85. Amor y verdad se encuentran, justicia y paz se abrazan.